¿Cómo se encuentran el día de hoy? Gracias a Dios, hermanos. Y vamos a continuar hoy con nuestra carta a los Efesios. Vamos al capítulo 5, versículos 15 al 17. Y dice el texto: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Recordemos, hermanos, vamos a dar un poquito de contexto para esta carta en cuestión de cómo se encontraba el hermano Pablo cuando escribe esta carta a los Efesios. Recordemos que lo hace desde la prisión. Pero algo que debemos recordar que es que no lo hace desde el desánimo. Pablo aquí ya veía más claridad que nunca la urgencia de vivir con propósito. Recordemos que Éfeso era una ciudad sofisticada pero moralmente decadente. Los creyentes vivían en medio de un ambiente oscuro y hostil a la fe, donde era fácil distraerse, era fácil desviarse o enfriarse. Había conocimiento, pero sin verdad. Prosperidad, pero sin propósito. Pablo escribe a creyentes que vivían en medio de la inmoralidad y la confusión, a una iglesia rodeada de idolatría, de superstición, de filosofía humana y una profunda crisis moral. Pero ¿qué vemos ahí? Que no solamente estaba pasando en ese entonces, sino que actualmente tenemos una sociedad muy parecida. Y vemos que Pablo añade en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por eso cuando Pablo dice a los días son malos, no habla de superstición ni de política, sino de una condición espiritual del mundo. Un ambiente hostil a la fe, donde el tiempo se pierde fácilmente en cosas vacías. En ese contexto, el cristiano debe aprender a discernir, a priorizar y a vivir sabiamente. Él sabe que el tiempo es corto, que el mundo es oscuro y que el creyente no puede caminar dormido. Y sí, hermanos, ¿cuán actuales son esas palabras? Si Pablo viviera hoy día, diría lo mismo. Vivimos en tiempos donde toda la verdad se relativiza, donde el pecado se celebra, donde la pureza se ridiculiza, donde el ruido del mundo distrae la voz de Dios. En medio de sus días malos, Pablo nos llama a vivir como sabios, no con miedo, sino con discernimiento, no con quejas, sino con propósito. No corriendo sin rumbo, sino caminando con dirección divina. Hasta este punto Pablo ha venido enseñándonos cómo debe vivir aquel que ha sido alumbrado por Cristo. Lo vemos desde el inicio en el capítulo 5, ya nos habló de 3 maneras de andar. En el versículo 2, ¿qué nos decía? Andad en amor. En el versículo 8, andad como hijos de luz. Y ahora en el versículo 15 nos dice, mirad cómo andéis. Así que el apóstol Pablo nos está llevando de lo más interno, el amor del corazón, a lo más externo, la sabiduría en la conducta. Primero nos enseña el carácter del cristiano, luego su pureza moral y ahora el discernimiento práctico. Pablo está diciendo, si ya despertaste a la luz de Cristo, ahora vive con sabiduría cada día. Venimos del versículo 14, recordemos que decía, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es como si Pablo dijera, ahora que has despertado, no vuelvas a caminar con descuido,
ahora que tienes luz, no tropieces como si siguieras en tinieblas. Por eso el versículo 15 comienza con un mira, pues, una palabra de advertencia, de atención, de conciencia espiritual. Este verbo no significa solo ver, sino vigilar, examinar cuidadosamente, observar con intención. Pablo está diciendo, tengan cuidado con la manera en que viven, no caminen a la deriva, no vivan por inercia, no desperdicien los días. Porque hermanos, la vida cristiana no se camina a ciegas, se camina con propósito. El creyente ha sido despertado por la luz de Cristo. Debe vivir con sabiduría, administrando bien su tiempo y discerniendo la voluntad de Dios en medio de los días malos. Por eso el día de hoy titularemos a esta prédica como Andad sabiamente en medio de los días malos. Oremos. Señor, te pedimos, Padre, que tú abras ese entendimiento, Señor, que abras esos oídos, Señor, para escuchar tu palabra, Padre, y podamos entender aquello que nos manda, Señor. Justo, Padre, a esa parte, vivir con sabiduría, Señor. Haced sabios día con día conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Padre, porque sabemos que el sabio en tu palabra, Señor, hace tu voluntad, Padre. Y el necio simplemente se deja guiar por el mundo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú el día de hoy nos guíes en ese sentido, Señor, en el sentido de la sabiduría, Señor, en el sentido del conocimiento de tu palabra, Padre, que entendamos cómo debemos vivir con rectitud, Padre mío. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y te pedimos que nos muestres qué es lo que debemos aprender el día de hoy, Padre. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Vemos que este pasaje no solo nos llama a no pecar, sino a usar la vida sabiamente, a vivir con dirección, con propósito, con enfoque. Eso es a lo que nos llama estos 3 versículos del 15 al 17. El apóstol nos entrega una síntesis, una gran síntesis de la vida cristiana madura. En pocas palabras, Pablo enseña que la sabiduría espiritual se demuestra en cómo andamos, en cómo usamos el tiempo y en cómo discernimos la voluntad de Dios. Esta es la progresión natural de la madurez cristiana, hermanos. Del amor a la luz, y de la luz a la sabiduría. Sabemos que la sabiduría en la palabra no se trata de inteligencia, sino de obediencia aplicada a nuestra vida diaria. Es vivir cada día en sintonía con Dios, haciendo lo correcto en el momento correcto por las razones correctas. Hermanos, si hay algo que el mundo necesita ver hoy, son creyentes sabios. No sabios en su propio entendimiento, sino llenos de discernimiento espiritual. No cristianos que estén acelerados, viviendo pues día con día, sino realmente guiados por lo que es el discernimiento de Dios. No busca gente ocupada tratando de cubrir esto, cubrir lo otro, sino gente que esté realmente enfocada. Pablo nos está diciendo, no basta con ser salvos, sino hay que vivir sabiamente. Porque muchos son salvos, pero viven distraídos, hermanos. Muchos tienen luz, pero no tienen dirección. Muchos conocen a Cristo, pero no aprovechan su tiempo ni buscan su voluntad. Y por eso, en este pasaje, Pablo nos llama a una vida sabia, intencional y consciente de la eternidad. Así que hoy aprenderemos a la luz de Efesios 5, 15, 17, cómo vive un creyente sabio en tiempos malos. Veremos 3 puntos de la sabiduría espiritual. Una vida sabia es una vida vigilante, versículo 15. Una vida sabia aprovecha bien el tiempo, versículo 16. Y una vida sabia busca entender la voluntad de Dios, versículo 17. Inicia el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Con estas palabras Pablo abre nuestro primer punto. Una advertencia clara para que vivamos con los ojos abiertos, el corazón despierto
y los pasos firmes. Después de haber despertado a la luz de Cristo, Pablo nos llama a prestar atención a nuestra manera de vivir. El cristiano no puede caminar sin dirección ni vivir por inercia. El apóstol comienza diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y con esas palabras nos está diciendo, no des por hecho que estás caminando bien, examina cómo estás viviendo. La sabiduría espiritual comienza cuando el creyente se detiene a observar su propio andar. Pablo no está hablando de mirar el camino de los demás, sino que el nuestro propio camino. Y vemos aquí cómo inicia, mirad pues. El verbo que se utiliza aquí en esta parte es el verbo plepete. Está en imperativo presente. ¿Qué quiere decir esto? Indica una acción continua. ¿A qué se refiere? Dice, sigan mirando, manténganse atentos, estén vigilantes. No es una instrucción puntual en ese momento, sino es un llamado constante. No es una cuestión de un solo momento, sino una cuestión de estar constantemente manteniéndonos atentos, manteniéndonos vigilantes. El creyente debe vivir en ese estado de vigilancia espiritual, hermanos. El adverbio, pues, conecta esta advertencia con el versículo 14. Recordemos que decía, despierta tú que duermes, estabas dormido. Así que Pablo dice en otras palabras, ya que Cristo te ha despertado, ahora mantente despierto, no vuelvas a dormirte en la rutina espiritual. Sabemos que la vida cristiana requiere atención continua. No podemos dejar simplemente un día sí, un día no. Este día sí vivo sabiamente, mañana quizá. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo no descansa. Y sabemos que los días son malos. Y continúa el versículo diciendo, ¿con qué? ¿Cómo debemos andar? Con diligencia. La palabra que utiliza aquí significa exactamente, cuidadosamente, meticulosamente, con precisión. A eso se refiere la palabra con diligencia. De aquí viene el término precisión, exactitud. Pablo está diciendo literalmente, examina tu caminar con exactitud, con detalle, con cuidado. En el mundo antiguo, esta palabra se usaba para describir a un artesano experto que medía cada trazo antes de tallar en la piedra o en el metal. Así también el creyente debe caminar midiendo sus pasos, hermanos, cuidando sus decisiones, sus palabras, sus hábitos. Esta palabra no implica vivir con miedo, sino con propósito. El sabio no corre, el sabio calcula. El sabio no improvisa, el sabio discierne. Donde el necio actúa por impulso, el sabio actúa con intención. Y continúa este versículo, como andéis. Esta parte de cómo andéis significa literalmente caminar alrededor, conducirse en la vida. Para Pablo, andar es una metáfora de la conducta diaria del creyente. No se refiere a un acto religioso, sino al estilo de vida completo. Así que Pablo está diciendo, presten atención a su manera de vivir, examinen su estilo de vida, sus decisiones, sus rutinas. El sabio no solo evita el pecado, sino que revisa sus motivaciones y su dirección. Eso es lo que realmente examina el sabio, hermanos. Porque dice el verso, no como qué, como necios, sino como sabios. Vemos que aquí Pablo contrasta los dos estilos de vida. El necio, literalmente aquel que no tiene, es la palabra griega asofos, literalmente sin sabiduría, y el sabio, que es sofos, el que tiene discernimiento. Y en este caso, el que tiene discernimiento espiritual. El necio en la Biblia no es el ignorante, sino el que sabe lo que debe hacer y no lo hace. Vemos en el Salmo 14:1 que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Es decir, el necio vive como si Dios no existiera. De esa manera vive el necio, hermanos.
Puede tener conocimiento, sí, conocimiento intelectual, pero carece del temor del Señor. Por el contrario, el sabio es aquel que vive con referencia constante a Dios. Proverbios 9:10 lo resume así: el temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Así que Pablo no está hablando de inteligencia humana, sino de una vida guiada ¿por qué? Por el temor de Dios. Vivir sabiamente es vivir conscientes de su presencia en cada paso. En los tiempos del Imperio Romano, un soldado que se dormía en su turno de guardia era condenado a muerte. No importaba si había peleado muchas batallas, si tenía buena reputación, si tenía prestigio. Simplemente si se quedaba dormido mientras debía vigilar, era condenado a muerto. ¿Por qué? Porque su descuido, ¿qué hacía? Ponía en riesgo la vida de todos. Se cuenta que un joven, un centinela romano, fue encontrado dormido una noche y cuando el general lo despertó, el soldado cayó de rodillas suplicando por su vida. El general lo miró con compasión y le dijo: te perdono la vida, pero recuerda, la próxima vez que duermas en tu guardia, otros podrían no despertar. Esa es la gravedad espiritual que Pablo quiere transmitir cuando dice: mirad con diligencia cómo andéis. El cristiano que se duerme no solo pone en peligro su propia vida, sino también su testimonio, su familia, su ministerio. En cambio, el creyente vigilante no duerme espiritualmente porque sabe que su guardia protege más que su alma. ¿Protege qué? El propósito de Dios en su entorno. La palabra mirad es como esa voz del centinela que dice: no te distraigas, permanece despierto, permanece atento a tu caminar. La vida cristiana no se ve en automático. El sabio no se distrae, sino que vigila cada paso, porque sabe que una pequeña negligencia, un pequeño descuido, puede abrir una gran puerta al enemigo. Y lo peor es que el descuido espiritual no avisa cuando llega, simplemente aparece donde el creyente dejó de mirar. Dice Colosenses 4:5, si gustan ir a Colosenses 4:5. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Aquí Pablo nos enseña a vivir con sabiduría práctica y testimonio público. Dice: andad sabiamente, ¿para quién? Para con los de afuera. El creyente vigilante no solo cuida su vida interior, hermanos, sino también cómo impacta a los demás. Una vida descuidada da un mal testimonio. Una vida sabia que muestra a Cristo. Vayamos a Proverbios 14:8. ¿Qué dice? La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. El sabio piensa su camino, el necio camina sin dirección. El sabio reflexiona antes de actuar, el necio actúa antes de pensar. Pablo toma este mismo principio en Proverbios, de Proverbios, y lo aplica a la vida cristiana. Entiende tu camino, revisa tus pasos, no camines a ciegas. Y vayamos a otro versículo, Hebreos 12:1-2. Hebreos 12.
Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí que vemos en la parte de despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con qué, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto que los ojos en Jesús. La vida cristiana es una carrera vigilante, hermanos. El creyente no puede correr con los ojos cerrados, ni cargando el peso ese peso que dice despojémonos de todo peso. Debe mirar con diligencia, con los ojos puestos en ¿dónde? Puestos en Cristo Jesús. De esa manera es como debe de estar el creyente, viviendo en sabiduría. Hermanos, este texto nos llama a autoexaminarnos. El sabio no vive por emoción, sino por convicción. El necio vive reaccionando. El sabio vive planificando conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Preguntémonos hoy, ¿estoy caminando con atención o por costumbre? ¿Estoy siendo intencional en mi vida espiritual o solo sobreviviendo? ¿Estoy viviendo como alguien que sabe que el tiempo es corto? El creyente vigilante cuida lo que piensa, hermanos, porque sabe que su mente define su dirección. Cuida lo que dice porque sus palabras pueden edificar o destruir. Cuida lo que hace porque sus actos reflejan el nombre de Cristo. Cuida dónde camina porque no todas las sendas llevan al mismo destino. Vivir con diligencia no significa perfección, sino atención constante a la dirección de Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El enemigo no puede vencer a un cristiano que vive despierto, que vive vigilante, que vive lleno del Espíritu. Pero ¿qué pasa si no hacemos todo eso, hermanos? Si no vivimos conforme a esa sabiduría, a esa vigilancia, simplemente vamos a caer. Así que, hermanos, la sabiduría comienza con vigilancia. El que vive dormido cae en el error, el que vive despierto camina firme. Pablo no dice caminen rápido, sino que caminen bien. Porque no se trata de cuánto avanzas, sino de cómo andas. El creyente sabio vive con propósito, medita sus pasos y teme al Señor. Y esa vigilancia espiritual es el fundamento de todo lo demás. Sin ella no podremos aprovechar el tiempo ni entender la voluntad de Dios. Ahora que entendemos que el sabio camina con los ojos abiertos y con el corazón despierto, Pablo nos muestra una segunda característica de la vida sabia. El sabio no solo cuida cómo anda, sino también cómo administra su tiempo. Por eso el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y ahí comenzaremos nuestro segundo punto. Una vida sabia aprovecha bien el tiempo. El apóstol Pablo continúa el pensamiento de la vida sabia y vigilante y nos enseña dónde se refleja esta sabiduría. ¿En qué? En cómo usamos el tiempo. Pablo sabe que muchos creyentes no pierden la fe, pero sí pierden el tiempo. Y el que pierde el tiempo termina debilitando su fe. Por eso, después de decirnos, mirad cómo andéis, agrega esta instrucción, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí Pablo nos enseña que la vida cristiana no se mide por años, sino por aprovechamiento. No se trata de cuántos días vivimos, sino de cómo usamos los días que tenemos. Y dice, aprovechando bien. Este verbo que utiliza es exagora xenomenai, que proviene de dos raíces, ex, fuera de, y agorazo, que es comprar en el mercado. ¿Por qué utiliza este verbo?
Pablo, porque literalmente significa rescatar algo del mercado, redimir, comprar de nuevo antes de que se pierda. Este término se utilizaba mucho en el contexto comercial del mundo antiguo y la idea es la de adquirir una oportunidad antes de que se acabe. Era la imagen de un mercader que veía una oferta única y la tomaba rápido, sabiendo que si no actuaba ahora, la perdía. Por tanto, aprovechando bien el tiempo significa redimir las oportunidades que Dios nos da antes de que se pierdan. Es vivir con sentido de urgencia espiritual, hermanos. En el lenguaje actual, Pablo está diciendo, no desperdicien las oportunidades que Dios pone en su camino. Rescátenlas porque el tiempo, ¿qué? No regresa. Y aquí la palabra que utiliza en tiempo no utiliza la palabra griega cronos, sin que normalmente conocemos con ese tiempo cronológico que se mide en horas, en minutos, en días, sino utiliza la palabra kairos. ¿Qué significa? Ese tiempo oportuno, ese momento preciso. Kairos es el tiempo con propósito. Es el momento de Dios en nuestra vida. No habla de la cantidad de tiempo, sino de qué? De calidad espiritual en el tiempo. Así que Pablo no está diciendo aprovechen las horas del día, sino que está diciendo aprovechen las oportunidades que el Espíritu les da. Dios nos concede ese kairos como esos momentos divinos, esos momentos espirituales, esas oportunidades irrepetibles que el creyente sabio no debe dejar pasar. ¿Y por qué no debemos dejar pasar ese tiempo, hermanos? Porque dice el versículo, porque los días son malos. Esta frase nos da la razón al mandato de que debemos cuidar el tiempo, de aprovechar el tiempo, porque vemos que los días, como mencionábamos, o sea, en la parte de la historia de Éfeso y en la sociedad actual, ¿cómo se encuentran esos días? ¿Cómo se encuentra esa sociedad moralmente corrupta, maligna, llena de tentación? En otras palabras, el ambiente espiritual de este mundo no te ayudará a aprovechar el tiempo, sino a qué? A perderlo. El pecado, el ocio, la distracción, el conformismo, la vanidad, todo empuja al creyente a vivir ¿para qué? Para lo temporal y olvidar lo eterno. Tomemos de nuevo Colosenses 4:5, que ¿qué decía? Andad sabiamente para con los de afuera, ¿qué? Redimiendo el tiempo. Pablo repite casi la misma expresión de la sabiduría práctica del creyente, en donde se demuestra en cómo se usa el tiempo para impactar a otros, y dice que el creyente sabio sabe que cada encuentro, cada conversación con Dios puede ser una oportunidad divina para sembrar el evangelio. Por eso Pablo advierte, redime el tiempo antes de que el mal lo robe. El sabio aprovecha cada momento que Dios les da, hermanos, porque sabe que el tiempo perdido no se recupera. Y lo peor es que el mal no duerme. Un famoso evangelista decía que cuando toca al llegar a la edad de 70 años, alguien le preguntó, si pudieras volver a vivir tu vida, ¿qué harías diferente? Y él respondió, no perdería tanto tiempo en cosas que no importan para la eternidad. Esta frase lo resume todo, hermanos. La vida se nos va rápido, pero el propósito de Dios permanece. Dice Santiago 4:14, si quieren vayamos a Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
El tiempo es breve y frágil, hermanos. Es esa neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El sabio lo sabe, el necio ignora esa parte. La verdad del tiempo no debe desanimarnos. Sabemos que tenemos un tiempo aquí en esta vida, en cuestión de cronos. Sabemos que tenemos ciertos días, ciertos. ¿Cuántos? No sabemos. Unos más que otros, unos menos que otros. Eso no debe desanimarnos, hermanos, sino motivarnos a vivir con propósito eterno. A que cada esos días, esas horas, esos minutos sean con propósito, sean para la eternidad. El Salmo 90:12 dice, enséñanos, Salmo 90. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En este salmo, Moisés no pide más días. ¿Qué pide? Pide sabiduría para vivir bien los días que tiene. Ese es el corazón de este pasaje, hermanos. Efesios 5:16. No necesitamos más tiempo, que no sabemos cuánto vamos a tener, sino necesitamos usar el tiempo que tenemos conforme a la voluntad de Dios. El sabio entiende que cada día es una inversión eterna. Cada decisión, cada conversación, cada oportunidad de servir o amar es un kairos, es un tiempo oportuno de Dios, es un momento diseñado por Dios. Pero si no lo aprovechamos, el enemigo lo llenará con lo inútil. Vemos ahí la diferencia entre Marta y María en Lucas. Vayamos a Lucas 10:38-42. Y dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué vemos aquí entre Marta y María? Marta estaba ocupada ¿en qué? En las cosas banales, ¿no? Ella consideraba que a lo mejor era importante mantener limpia la casa, hacer los quehaceres. Sin embargo, no estaba enfocada en lo que realmente era importante, en lo cual sí, María estaba aprovechando el tiempo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba con Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Ella ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La cual es ¿para qué? Para la eternidad. A veces confundimos actividad con productividad espiritual. El sabio no llena su día de tareas, sino de prioridades. Marta hacía mucho, pero María entendió que el tiempo en la presencia de Jesús vale más que 1000 actividades sin dirección y sin propósito. Aprovechar bien el tiempo no es hacer más, sino hacer lo que Dios quiere ahora. Hermanos, la pregunta no es cuánto tiempo tenemos, sino qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos. El sabio redime el tiempo, decía en Colosenses. ¿Cómo lo redime? Cuando prioriza su comunión con Dios sobre sus ocupaciones.
cuando aprovecha las oportunidades de compartir el evangelio, cuando usa sus dones para servir en vez de entretenerse, cuando reemplaza lo urgente por lo importante, cuando invierte en lo eterno, no en lo pasajero. Sin embargo, los días malos nos empujan a perder el tiempo, hermanos. ¿En qué? En envidias, en distracciones, en comparaciones, conversaciones vacías, conflictos sin propósito, en perder el tiempo en las redes sociales, por ejemplo, en el ocio. ¿Y eso a qué nos lleva? A una pereza espiritual. Ese es el problema de perder el tiempo, hermanos. Hay que discernir los momentos de Dios, saber cuándo orar, saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar, cuándo esperar, para que cuando el Espíritu Santo abra la puerta, sepamos que es esa hora del Señor al cual nos está llamando. Dios te da 24 horas cada día. Imaginemos que cada una de ellas es una moneda espiritual. Tú decides si la inviertes en lo eterno o lo gastas en lo trivial. Sabemos que el tiempo no es tuyo. ¿Y qué debemos hacer? Administrarlo correctamente. Debemos administrarlo conforme a lo que Dios nos dice. Por eso Pablo no dice, usa bien tu tiempo, sino que redímelo. Porque el tiempo perdido necesita ser rescatado. Algunos aquí tal vez sienten que han desperdiciado años. Muchos dirían, ¿por qué no me convertí más joven para servirle más a Dios? Sin embargo, la buena noticia es que Dios puede redimir el tiempo perdido cuando nos rendimos a su propósito. Joel 2:25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga. Dios puede darte fruto donde antes hubo pérdida. Si empiezas hoy a aprovechar los días, ¿para qué? Para su gloria. Hermanos, una vida sabia no se mide en duración, sino en dirección. No se trata de vivir más, sino de vivir mejor. Vivir conforme a lo que Dios nos manda. Vivir conforme a su palabra. Cada día que pasa es una página menos en nuestra historia. Los años van pasando, nos vamos haciendo más viejos, estamos más cerca de la muerte, pero también cada tiempo, cada minuto es una oportunidad más para glorificar a Cristo. El sabio no dice mañana oraré, mañana serviré, mañana cambiaré. El sabio dice hoy redimiré el tiempo porque los días son malos. Por eso Pablo nos llama a aprovechar el tiempo con propósito eterno, porque el mundo lo desperdicia, pero los hijos de luz lo transforman en un fruto para Dios. Vemos que el apóstol Pablo nos ha mostrado que el sabio vigila su camino y aprovecha su tiempo. Pero ahora nos llevará aún más profundo, porque no basta con vivir atentos ni con ser buenos administradores del tiempo. También debemos entender cuál es la voluntad del Señor. Por eso el versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Con eso entraremos en nuestro tercer y último punto. Una vida sabia busca entender la voluntad de Dios. Pablo nos ha enseñado que el sabio vigila su camino, versículo 15, aprovecha su tiempo, versículo 16. Ahora nos revela el corazón de esa sabiduría. ¿En qué forma podemos aprovechar ese tiempo? Entendiendo la voluntad del Señor. Porque de nada sirve caminar con cuidado si no sabemos hacia dónde vamos. De nada sirve aprovechar el tiempo si no conocemos el propósito de Dios. Por eso Pablo cierra esta parte diciendo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí el apóstol nos lleva a esa parte de ese pensamiento de la verdadera sabiduría, que no consiste solo en vivir bien, sino en vivir conforme al querer de Dios, conforme a la voluntad de Dios.
Inicia, por tanto, inicia con una conexión lógica y teológica. Pablo une lo dicho en los versículos 15 y 16 con lo que está por decir. En otras palabras, ya que los días son malos y ya que debemos redimir el tiempo, no vivan sin discernimiento. Vemos que aquí nos muestra una progresión espiritual. En el versículo 15, cómo caminar, la sabiduría práctica. El versículo 16, cómo administrar el tiempo, una sabiduría estratégica. Y el versículo 17, cómo tomar decisiones conforme a Dios, una sabiduría espiritual. Sabemos que el creyente maduro no solamente se mueve bien, ni cuidando bien el tiempo, sino dirigido por la voluntad de Dios. Aquí en el versículo, cuando dice, no seáis insensatos, utiliza el verbo gineste, que significa llegar a ser. Implica el proceso o la transformación negativa. Pablo no dice, no sean tontos en un sentido intelectual, sino no se conviertan en personas sin discernimiento espiritual. Y después del verbo gineste utiliza el adjetivo afrón, que describe a alguien que no piensa conforme a Dios, que vive impulsivamente, guiado por emociones, deseos o modas. El peligro no está solo en ignorar la voluntad de Dios, sino en acostumbrarse a vivir sin buscarla. En la Biblia, el insensato no es el que carece de conocimiento, veíamos, sino el que no aplica lo que sabe. Por eso Jesús en Mateo 7:26 llama insensato al hombre que oye la palabra, pero no la hace. Y Pablo nos advierte que no debemos llegar a ser así. No debemos improvisar nuestra fe, sino permitir, no debemos ser insensatos, sino permitir ser dirigidos por la voluntad de Dios. Y de esta manera nos dice, ¿cómo? Entendidos. Y aquí Pablo usa una palabra, la cual es simientes, que literalmente significa unir las piezas, captar el sentido, entrelazar lo que se entiende con lo que se vive. Es la capacidad espiritual de interpretar la vida desde la mente de Dios. El sabio no solo conoce las escrituras, sino entiende cómo aplicarlas a su realidad. Muchos pueden conocer la palabra, memorizarla, conocerla de principio a fin, pero solo unos cuantos saben cómo aplicar la palabra a su vida diaria. Solo unos cuantos tienen ese discernimiento. No se dejan llevar por lo aparente, sino que comprenden lo que hay detrás de lo que Dios nos está llamando. Esto nos enseña que la sabiduría no es un evento, es un proceso. El creyente sabio no presume conocerlo todo, sino que permanece en búsqueda constante de la dirección del Señor. Y dice, de la cual sea la voluntad del Señor. Aquí en esta parte, Pablo está utilizando una palabra griega, la cual es en la parte de telema, que significa voluntad, deseo, propósito, intención. No se refiere a algo misterioso o oculto, sino que a lo que Dios ya ha revelado. Aquello que quiere que sea ese deseo que busca para sus hijos. Pablo no dice, descubran la voluntad de Dios, como si fuera algo que no conociéramos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, algo que ya nos fue revelado. Es decir, conozcan y practiquen lo que ya saben que agrada a Dios. No hay nada oculto en lo que Dios nos está enseñando, hermanos, en lo que nos está pidiendo que hagamos, pero que debemos hacer, actuar, para que de esta manera agrademos a Dios. Pablo nos está enseñando que la verdadera sabiduría se demuestra cuando entendemos y vivimos la voluntad del Señor, no solo cuando la conocemos intelectualmente. Sabemos que la voluntad de Dios no es confusa, es clara, pero ¿qué debemos hacer para entenderla? Nos exige comunión. Muchos creyentes viven preguntando,
¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Qué quiere Dios para mí? Y se la viven esperando esa voluntad, sin embargo ya les fue revelada. Pablo enseña que esa voluntad del Señor ya ha sido revelada en su palabra. Lo vemos en 1 Tesalonicenses 4:3 cuando dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. En 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Romanos 12:2, comprobando cuál sea la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Vemos que nos revela la voluntad del Señor. La sabiduría consiste simplemente en alinear nuestra vida a esa voluntad, no en esperar señales extraordinarias, en esperar perdiendo el tiempo. Dios no tiene una voluntad escondida para unos pocos, tiene una voluntad ya revelada para todos los que le aman, para todos los que le siguen, para todos los que están siendo permitidos en esa dirección. La voluntad de Dios se entiende cuando la mente es renovada, hermanos. Vayamos a Romanos 12:2. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo usa la misma palabra, telema, en la palabra de voluntad. Y nos deja claro que solo una mente renovada puede discernir y comprobar aquello que agrada a Dios. La sabiduría espiritual se forma cuando la mente es gobernada por la palabra y el espíritu. Sin una mente transformada es imposible entender la voluntad de Dios. Es imposible discernir el querer de Dios. La sabiduría espiritual no viene por emoción, sino esa transformación, hermanos. Cuando más tiempo pasamos con Dios, más entendemos su corazón, más entendemos su voluntad. Y sabemos que la voluntad de Dios siempre está unida a su carácter. Muchos buscan la voluntad de Dios como si fuera un mapa, pero la voluntad de Dios no es un mapa, es una relación. No se trata solo de saber qué hacer, sino de con quién caminar. Si estás caminando cerca del Señor, ya estás haciendo la voluntad de Dios. El sabio no necesita ver todo el camino, solo necesita ver ¿qué? El guía. Proverbios 3 del 5 y 6, ¿qué dice? Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Dejarnos guiar por el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia porque simplemente va a ser imposible caminar en la voluntad de Dios. Debemos reconocer a Cristo. Debemos reconocer sus caminos, reconocerlo a Él para caminar derechos en su voluntad. Veamos que Pablo contrasta al sabio con el insensato. Y el insensato es aquel que vive tomando decisiones por impulso, sin buscar consejo, sin orar, sin consultar la palabra. Y cuando las cosas salen mal, dice, Dios, ¿por qué permitiste esto? Pero en realidad nunca le preguntó antes de actuar. El sabio, en cambio, ora antes de decidir, escucha antes de hablar y se detiene antes de avanzar. Porque entiende que no hay atajo más corto que la obediencia. La sabiduría se demuestra en esa obediencia, no en información. El conocimiento sin obediencia produce orgullo, pero la obediencia con entendimiento produce sabiduría espiritual. Jesús dijo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios,
conocerás si la doctrina es de Dios. Es decir, la obediencia abre el entendimiento. No se entiende para obedecer, se obedece para entender. Pablo no está llamando a descubrir algo oculto, sino a vivir algo ya evidente. La voluntad del Señor no es una emoción mística, es una vida rendida, guiada y transformada por su palabra. La sabiduría del creyente maduro se mide en su capacidad de decir, no mi voluntad, sino la tuya. El sabio no camina confiando en su instinto, sino sometido al consejo divino. Y quien vive así nunca camina en oscuridad, porque el que sigue la voluntad de Dios siempre camina bajo su luz. El reconocido teólogo y pastor A.W. Tozer, no sé si alguien lo ubique, tiene bastantes libros hablando de la sabiduría, de la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, y escribió una frase profunda sobre la voluntad de Dios, que dice: el hombre que ha sido enseñado a hacer la voluntad de Dios no necesita conocer el futuro, solo necesita seguir al que lo conoce todo. Tozer comparaba la vida del creyente con la de un músico dentro de una gran orquesta y dijo algo así: el músico no puede tocar lo que quiera ni cuando quiera. Él sigue una partitura y una guía de parte del director de la orquesta. Y cuando toca en armonía con esa partitura y obedece al director de la orquesta, produce belleza. Así es la vida cristiana, hermanos. Dios es el director de la orquesta. Nosotros somos los músicos. El sabio no toca lo que quiere, ni cuando quiere. Toca lo que el maestro dirige. Pablo nos dice: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y David ora en el Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe la tierra de rectitud. David sabía que conocer la voluntad de Dios no es un logro, sino es una relación. El sabio no presume conocerla, la busca cada día con humildad. La sabiduría consiste en afinar el oído espiritual para seguir la dirección del Espíritu Santo. Aunque quizá no entendamos toda la sinfonía, sabemos que en una orquesta hay el que toca el violín, el que toca los vientos, las percusiones. Quizá no entendamos esa parte, pero si nos encargamos en solamente enfocarnos en lo que Dios nos está mandando, vamos a entender lo que Dios nos está mostrando. Tozer también escribió: el hombre que camina en la voluntad de Dios es invencible, no porque conozca el camino, sino porque camina con aquel que lo trazó. El creyente sabio no improvisa su vida, sino que la somete al compás del Espíritu. Cada paso, cada decisión, cada nota cuenta. Y cuando una iglesia entera aprende a caminar en la voluntad del Señor, el mundo escucha la melodía del reino. Hermanos, este texto nos enseña que no podemos vivir sabiamente sin dirección divina. El mundo moderno nos ha enseñado a tomar decisiones sin consultar a Dios. Tomamos decisiones en el trabajo, tomamos decisiones en qué pareja elegir, tomamos decisiones en los planes que vamos a hacer, en qué ministerio servir. Y después pedimos: Señor, bendice lo que ya decidí. Pero el orden bíblico es al revés, hermanos. Es primero: Señor, muéstrame primero tu voluntad y entonces obedeceré. Una vida sabia busca a Dios antes de decidir, no después de fallar. No se guía por emociones, sino por convicción. No busca solo lo que es lícito, sino lo que es útil y santo. No se conforma con conocer la voluntad de Dios, sino que la obedece. ¿Y cómo podemos conocerla hoy? A través de su palabra, Salmo 119, 105. A través de su espíritu,
Juan 16:13, a través de su paz, Colosenses 3:15, a través del consejo piadoso, Proverbios 11:14. El creyente sabio consulta antes de actuar, ora antes de responder, espera antes de moverse, porque no hay prisa que valga más que la voluntad perfecta de Dios. Pablo nos dice, no sean insensatos. El insensato actúa sin dirección y luego culpa a Dios por las consecuencias. Sin embargo, el sabio se detiene, ora y espera hasta entender lo que el Señor quiere. Hermanos, muchos errores en nuestra vida no vienen por mala intención, sino por falta de discernimiento. Por querer hacer primero lo que creemos que es bueno para nosotros y después tratar de obedecer a Dios. A veces la puerta parece la buena, la correcta, pero quizá no es la de Dios. A veces el silencio de Dios es más sabio que nuestra propia prisa, hermanos. Por eso vivir sabiamente implica someter la voluntad propia a la divina. Jesús nos dio el ejemplo más alto cuando dijo en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la esencia de la sabiduría, rendir la propia voluntad ante la del Padre. Hermanos, el creyente sabio no improvisa su vida, la vive según el plan de Dios. No actúa por impulso, sino por revelación. No vive preguntando ¿qué quiero yo?, sino ¿qué quiere el Señor? Vivir en la voluntad de Dios no significa no tener problemas. Significa caminar en el lugar correcto, con la persona correcta, por la razón correcta. Y al final es la única forma de vivir una vida que tenga valor eterno. Hemos visto que el sabio cuida cómo anda, aprovecha bien su tiempo y busca entender la voluntad del Señor. Pero todo esto tiene un propósito mayor, que Cristo sea el centro de nuestra vida. La sabiduría bíblica no se trata de estrategias humanas, sino de vivir bajo la luz de Cristo cada uno de nuestros días. En nuestra conclusión final veremos cómo este llamado nos desafía a caminar con propósito, santidad y el discernimiento espiritual en medio de los días malos. Hermanos, hemos escuchado la voz del Espíritu a través del apóstol Pablo y Dios nos ha enseñado cómo vivir en medio de un mundo confundido, de un mundo distraído, de un mundo sin dirección. Nos ha mostrado que la sabiduría del creyente no es teoría, es vida práctica, y que en los días malos que vivimos la sabiduría no es una opción, es una urgencia. Pablo nos ha dicho 3 cosas esenciales. Una vida sabia es una vida vigilante, no camines dormido espiritualmente, examina tus pasos, tus hábitos, tus motivaciones. Una vida sabia aprovecha bien el tiempo, cada día cuenta, cada decisión pesa, cada momento puede glorificar o apagar la luz de Cristo en ti. Y una vida sabia busca entender la voluntad de Dios. La vida sabia se alinea con el propósito de Dios. El sabio no vive a su antojo, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Este pasaje no es una lección de conducta, es un llamado de Dios a despertar espiritualmente. Así como Efesios 5:14 decía, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, Pablo ahora nos dice, camina con sabiduría porque los días son malos. Los días que vivimos hoy no son tan diferentes a los de Éfeso. Hay idolatría moderna, hay ruido, distracción, hay vanidad, hay confusión. Vivimos en la era donde el entretenimiento se ha inmiscuido en nuestras vidas para distraernos de lo que es el camino correcto de Dios. En una era de superficialidad. Y muchos creyentes han cambiado la comunión por la distracción, la oración por la opinión, el tiempo con Dios por el tiempo en banalidades. Hermanos, los días son malos, porque todo en este mundo busca distraerte de lo eterno. Por eso el Espíritu de Dios hoy nos dice,
Aprovecha el tiempo, vive vigilante, busca mi voluntad. Dios no está buscando cristianos ocupados, está buscando cristianos sabios. No aquellos que hacen muchas cosas, sino aquellos que hacen lo que Él quiere. El sabio no corre detrás del reloj, camina al paso de Dios. El necio dice, mañana tendré tiempo, pero el sabio dice, hoy es el día de obedecer. Quizá tú digas, he perdido demasiado tiempo, pero escucha esto, hermano. Dios es el único que puede redimir ese tiempo. Recordemos eso. Dios es el único que puede redimir el tiempo para que hagamos su voluntad. Él puede restaurar años desperdiciados, relaciones rotas, ministerios apagados. Si te humillas hoy, Él puede devolverte lo que el pecado y la distracción te robaron. Dios está hablando en este pasaje, te está hablando a ti con una palabra de que no puede esperar. Aprovecha bien el tiempo, porque el tiempo de la vida pasa, pero la eternidad no. Pablo dice, los días son malos y tú lo sabes. El mundo se descompone moralmente día con día. La violencia crece, la gente vive sin rumbo. Pero más grave que los días malos afuera son los días sin Cristo en el corazón. Quizá tienes salud, trabajo, sueños, pero si no tienes a Cristo, todo eso se desvanecerá. El tiempo sin Cristo es tiempo perdido. Y cada día que pasa sin arrepentirte es un día que nunca volverá. El mismo Dios que te da vida hoy puede darle propósito a tu pasado. Él puede usar tus caídas para levantar tu testimonio, tus errores para mostrar su gracia y tus días vacíos para llenarlos de sentido eterno. Jesús no solo perdona, Él restaura. El Evangelio no solo borra tu culpa, te da una nueva vida. Dios no quiere verte perdido, quiere verte perdonado. No quiere que sigas corriendo sin rumbo, sino que empieces a caminar con propósito eterno. Que empieces a caminar conforme a la voluntad del Señor. Hermano, el Espíritu te está diciendo hoy, despierta, vive con propósito, no sigas desperdiciando los días que te quedan. Permíteme hacer unas preguntas, no para acusar, sino para examinarse delante de Dios. ¿Cómo estás caminando? ¿Con vigilancia o con ligereza? ¿Tu vida refleja orden espiritual o confusión interior? ¿Qué estáis haciendo con tu tiempo? ¿Lo estás invirtiendo en lo eterno o gastando en lo pasajero? ¿Tus prioridades reflejan la eternidad o al mundo? ¿Estás viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿O sigues pidiéndole a Dios que bendiga tus planes en vez de buscar los tuyos, los suyos? Iglesia, ese es el momento de volver a caminar con sabiduría. Dios no nos llamó para sobrevivir a los días malos, sino para redimirlos con su luz. No nos salvó para andar distraídos, sino para andar dirigidos. Hoy más que nunca, el mundo necesita una iglesia despierta, una iglesia que no se deje llevar por las modas, una iglesia que viva cada día con la mirada en Cristo, porque los días son malos, pero Dios sigue siendo bueno. Y mientras haya un creyente lleno del Espíritu, todavía hay esperanza. El sabio no huye del mundo, brilla en medio de él. Este pasaje, hermanos, es un llamado a volver a vivir con propósito, a dejar de desperdiciar los días buenos y malos, y empezar a vivir todos los días para la gloria del Señor. No vivas dormido, no te acostumbres al desorden, no pospongas la obediencia, porque cada día que pasa es una oportunidad que no volverá. Hoy Dios nos dice, despiértate, vive con sabiduría, no camines como necio, sino como sabio. Aprovecha el tiempo, busca mi voluntad, yo quiero alumbrarte, yo quiero dirigirte. Y si has fallado, si sientes que perdiste tiempo, levántate y dile al Señor, restitúyeme, Señor, redime mi tiempo, enséñame a contar mis días. No quiero caminar por instinto, quiero caminar por tu dirección.
Porque la sabiduría no está en saber mucho, sino en obedecer pronto. Hermanos, Efesios 5, 15, 17 es un espejo para el alma. Nos muestra cómo vivir en tiempos difíciles sin perder la dirección. El sabio aprendemos que vive vigilante en su caminar, eficiente con su tiempo, sensible a la voluntad de Dios. Y cuando un creyente vive así, el mundo puede ser malo, pero su vida será luz. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy, iglesia, el Espíritu Santo nos llama a volver a vivir con sabiduría celestial. No más pasos sin propósitos, no más días desperdiciados, no más decisiones sin oración. Que de este día en adelante podamos decir, Señor, haz tu voluntad en nosotros. Oremos. Señor, te pedimos, Padre, que nos hagas caminar con sabiduría, que nos muestres aprovechar bien el tiempo, Señor. Siempre aprovecharlo de tal manera, Señor, que hagamos tu voluntad, Señor. Permítenos ser dirigidos siempre por ti, Padre mío. Permítenos andar sabiamente día con día, Señor. Que seamos sabios, no insensatos. Que seamos sabios, no necios, Padre. Te pedimos tu dirección en cada una de las cosas que hagamos, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en donde sea que estemos, Señor, pedimos tu dirección y que busquemos siempre primero hacer tu voluntad antes de buscar la nuestra, en saber obedecer, en saber discernir, Padre, en saber cómo podemos redimir cada uno de su tiempo perdido, Padre. Señor, trabaja con nosotros y guíanos. Tú eres el maestro, tú eres el líder, tú eres nuestra dirección, Padre. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, hermanos.